Hare Krishna. Saludos para todos. Muy buenas tardes. Estamos hoy en martes 7 de julio. Martes 7 de julio. Y estamos, creo que hace algún tiempo, bastante tiempo atrás, que hoy hemos escogido un par de textos de la Bhagavad Gita para leer, ya que, bueno, las últimas 2 semanas estuvimos con los textos del Upadesha Amrita. Y más antes habíamos tenido otros temas, pero hoy nos vamos a centrar a hablar un par de textos de la Bhagavad Gita. Y como siempre generalmente tratamos de abarcar pues algo que sea práctico, ¿no? Para nosotros, algo que no solamente sea filosófico, si bien es cierto, es necesario, pero también necesitamos un aspecto práctico, ¿no? Y generalmente tratamos de ir también como en esa dirección. Si hablamos solamente de cosas prácticas y nada de filosofía es otro problema, ¿no? Si pensamos en soluciones y soluciones sin ningún tipo de filosofía, eso también no será muy beneficioso. Así que hoy leeremos del capítulo 12 de la Bhagavad Gita. Ese capítulo que es bastante central debido a que el capítulo en sí mismo se titula El servicio devocional, mientras que hay otros capítulos que abarcan otros temas. Karma Yoga, por ejemplo, en el capítulo 3, Conocimiento trascendental, en el capítulo 4, La forma universal, en el capítulo 11. Pero en este capítulo 12 se habla del servicio devocional, tal cual las actividades que se le ofrecen a Krishna, las características del servicio devocional, y Krishna, que es en lo que nos vamos a centrar. Krishna da una lista progresiva. Bueno, es una lista progresiva, pero la inicia desde arriba y va disminuyendo. Y como en esa lista de muchas opciones que Krishna da, él deja por fortuna, deja espacio para todos, porque en fin de cuentas, como el mismo Krishna afirma, y es una fortuna que así es, el servicio devocional y el amar a Dios es para todas las personas, ¿no? Y no podría ser ni lógico ni tampoco justo que el servicio devocional, que el Bhakti Yoga sea únicamente para cierto tipo de personas, ¿no? En realidad es la universalidad de, de Dios, en fin de cuentas, ¿no? Dios es, al estar en todos lados, está en el corazón de todos. Y, y para empezar, lógicamente no cabe la opción de que Dios sea solamente para un cierto tipo de personas, ya sea cierto tipo de edad, cierto tipo de nacionalidad, cierto tipo de condición económica, condición social, es aplicable a todos, ¿no? El acceso a Él. Y tampoco es que el acceso a Dios está solamente para los sacerdotes, los padres, los swamis, los renunciantes, sino que por fortuna está para acceso a todos, ¿no? Y es lo que vamos a ver. En este capítulo 12 también, a forma de introducción, en ese capítulo 12 se describe en sí el servicio devocional, el Bhakti Yoga se describe. Y se pone de manifiesto como el Bhakti Yoga, como lo hemos hablado en algunas otras ocasiones también, y estas últimas 2 semanas también lo mencionamos, como el Bhakti Yoga y las actividades de conciencia de Krishna podemos realizarlas con dos intenciones, con dos espíritus, con dos enfoques, pues. Una es el enfoque de, bueno, participo en las actividades del Bhakti para pasarla bien, porque pues me gusta y para pasarla bien. Porque bueno, hay buena música, ¿no? Buena música y kirtan y sí, hay buen prasad. Hay buenas personas con quienes se puede hablar y de filosofía. Ese es un foco, el pasarla bien. Y el otro foco es, claro, también se la pasa bien el otro.
la otra perspectiva, pero es el foco de despertar mi amor por Dios, ¿no? De realmente conseguir el máximo beneficio o el real beneficio de la conciencia de Krishna. Y el real beneficio es ir despertando gradualmente mi amor por Dios. Ese segundo foco es el foco más completo, en donde aquella persona que se acerca a las actividades devocionales busca respuestas, busca una experiencia de Dios y busca eso, busca a Dios y busca limpiarse a sí mismo. Mientras que la primera perspectiva, el primer foco era, bueno, asisto y participo de actividades del Bhakti Yoga porque es cool, porque me la paso bien. Y lo que hablaremos hoy está dirigido principalmente para aquellos quienes estamos interesados en profundizar, en buscar respuestas, buscar, Bhagavad Gita lo llama, la verdad, la búsqueda de la verdad absoluta, una tarea casi utópica para muchos, la tildan como utópica, pero esa búsqueda de la verdad absoluta es posible y en eso consiste el sistema de Bhakti Yoga, ¿no? Y claro, para todos aquellos también quienes estén atraídos a las actividades del Bhakti como una cuestión de pasarla bien, por supuesto, también son bienvenidos, ¿no? En fin de cuentas, intentamos y tratamos en todos los centros y el espíritu del movimiento Hare Krishna, el humor es que todos aquellos que se acercan por pasarla bien, la idea es despertar en ellos ese deseo, ese gusto, esa necesidad, por en fin de cuentas, conectarse con Dios de manera firme, ¿no? Así que estos textos que leeremos van dirigidos a esas personas quienes estén buscando algo más sustancial en su vida y solamente pasarla bien, que también se la pasa bien, por supuesto, pero va dirigido ahí a esas inquisitivas personas, a esas personas buscadoras, ahí va dirigido. Vamos a leer del capítulo 12, desde el texto 7. A ver. En realidad el texto 6 y 7 están juntos, así que iniciamos con el texto 6 y 7. Leeremos 6 y 7, capítulo 12, ¿no? También leeremos el 8, también el 9, también el 10 y un poco del 11. El 11 también lo leeremos. Y vamos a extraer algunas cosas de todos estos textos, extraer algunas porciones de los significados que aporta Prabhupada. Así que iniciamos. Texto 8. Dijimos, el capítulo se titula El servicio devocional y Krishna dará en todos estos versos que leeremos juntos diferentes categorías de servicio devocional, diferentes estadios del servicio devocional y vamos a ver qué descubrimos. Empezamos con el 6 y 7. Krishna dice: aquellos que me adoran a mí, entregándome sus actividades y consagrándose a mí sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en mí, habiendo fijado la mente en mí, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. Así que plataforma primera, plataforma número 1, Krishna está hablando de personas que están, dice, consagradas a Él y que lo adoran a Él entregándole todas sus actividades, sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en Dios, fijando siempre la mente en Dios. Es la primera etapa, la cual es, por ser la primera, es la etapa más elevada.
en donde la persona, el devoto o el practicante, la persona está completamente consagrada. O sea que sus actividades todas son entregadas de manera natural, de manera espontánea. Y su mente de manera espontánea también está centrada en Dios. Aquí me viene, ustedes recuerdan algunos datos y algunas cosas que se mencionan, por ejemplo, de San Francisco de Asís y algunos otros santos dentro de la iglesia cristiana, quienes al acercarse a su biografía, al acercarse a su vida, uno puede percibir que era un estado tan natural de conciencia de Dios, un estado tan natural de percibir a Dios de manera clara en todos lados, no solamente como un concepto filosófico, no solamente como un concepto teórico, y no esporádicamente, sino constantemente. Era tan natural, era como respirar, para algunos de ellos, como digo, que su conciencia estaba allí con Dios todo el tiempo. Y es el primer estado que se describe aquí, una persona que está completamente a donde sea que va, está con Krishna, y lo vamos a leer en el significado de Prabhupada. Significado de este verso. Podríamos pensar, antes de leer el significado, esa persona que está completamente consagrada seguramente no tiene trabajo, ¿no? O sea, en el sentido de que es un renunciante, ¿no? O seguramente no tiene ninguna otra ocupación más que estar dedicada a Dios. Vamos a ver qué dice Prabhupada. El deber del alma es servir a Dios. Si no lo hace, se pondrá entonces a servir al plano material, a Maya. Como se dijo antes, el Señor Supremo, a Él solo se le puede apreciar por medio de servirlo, servicio devocional. Así pues, se debe estar plenamente consagrado, como dijimos, primer estado. Uno debe fijar la mente en Krishna por completo, con el fin de conseguirlo a Él, que es diferente de fijar la mente en Krishna por completo porque tengo un problema, porque tengo una necesidad, porque tengo una oración que hacerle, porque necesito algo, que por supuesto es válido, lo vamos a ver aquí más adelante, pero ese es otro estado un poco más abajo, si podemos decir abajo. Aquí dice Prabhupada, este tipo de personas, vamos a ver, uno debe fijar la mente en Krishna por completo con el fin de conseguirlo a Él. Uno debe trabajar únicamente para Dios. No importa a qué clase de trabajo uno se dedique, pero ese trabajo debe hacerse únicamente para Krishna. Esa es la pauta del servicio devocional. El proceso es muy sencillo. Uno puede dedicarse a su ocupación y al mismo tiempo cantar Hare Krishna. El canto trascendental atrae a la persona hacia Dios, hacia la personalidad de Dios. O sea, el canto, Prabhupada dice aquí, es sencillo, dedicarse a lo que uno ya está dedicándose. Prabhupada pudo haber dicho, por ejemplo, si alguien quiere conseguirlo a Dios, tiene que abandonar todas sus actividades y lo único que tiene que hacer es cantar Hare Krishna todo el día. Y olvidar familia, olvidar trabajo, olvidar carrera, olvidar todo. Pero Prabhupada dice lo contrario. El proceso es muy sencillo. Uno puede dedicarse a su ocupación y al mismo tiempo cantar Hare Krishna. Ese canto trascendental atrae al devoto hacia la personalidad de Dios. Así que esta es la primera opción que Krishna, hablando del servicio devocional, que es el nombre del capítulo, como decíamos. Aquellas personas que de manera natural están centradas su atención, su conciencia, y están anhelando encontrarlo y encontrarlo a Dios y encontrarse con Dios. Leemos texto 8. Krishna vuelve a decir, tan solo fija la mente en mí, Arjuna.
yo soy la suprema personalidad de Dios y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo, sin ninguna duda. Únicamente fija la mente en mí y vendrás a mí sin ninguna duda. Ahora, ese significado lo vamos a leer todo porque es corto, pero lo que estamos buscando aquí con esto es ver en cuál de estas categorías nosotros entramos, en cuál puedo yo, en cuál entro, en cuál estoy posicionado. Y podríamos preguntarnos, en esta segunda mención que Krishna hace, tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Podría yo darme cuenta de que sí, hay veces que pienso en Krishna, puedo pensar en Dios, pero tal vez no todo el tiempo, ¿no? Habrá ocasiones en donde estoy pensando y tengo una necesidad en la cabeza, un problema en la cabeza, y tal vez hay problemas que ni siquiera son míos, pero están ahí en mi cabeza, o no solamente problemas que no son míos, sino hay preocupaciones sobre las cuales no tengo ningún tipo de influencia. Por mucho que me preocupe, el asunto va a seguir igual. Y eso. Me puedo dar cuenta de que hay ocasiones en donde sí, hay días tal vez, en donde de manera más natural mi mente está más centrada en pensar en Dios, en pensar en la grandeza de Dios, meditar en mi vida en relación con Dios, pero tal vez no todo el tiempo, ¿cierto? Porque a fin de cuentas pues tengo facturas, tengo trabajo, tengo hijos, tengo escuela, tengo familia, y mi inteligencia pues se ve ocupada en pensar en cómo pensar en las facturas que vienen, en la universidad, el trabajo, de vuelta, la familia. Así que me encuentro a mí mismo con que en ocasiones mi inteligencia, y en muchas ocasiones, mi inteligencia está centrada en eso, ¿no? En otras cosas distintas de Krishna. Vamos a leer el significado. Significado del texto 8. Aquel que está dedicado al servicio del Señor, vive con Él, vive con el Señor Supremo, mediante una relación directa, por lo cual no hay ninguna duda de que su posición es trascendental desde el mismo comienzo. Interesante, porque, como decía al inicio, no es que la compañía de Dios está disponible solamente para aquellos que viven en los templos, que viven en un monasterio, que son renunciantes, que son monjas o monjes, o que son sacerdotes. Está disponible para todos, es un derecho de todos, literalmente. Y Prabhupada aquí lo menciona como desde el mismo inicio, desde el mismo comienzo, no hay duda que aquella persona que sirve a Dios está en relación directa con Él. El detalle es que, como en alguna ocasión decíamos hace unos días, ustedes recuerdan, el detalle es que, como más adelante lo leeremos, no nos la terminamos de creer. Estoy en presencia de Dios. Y la razón es que mi capacidad sensorial, mi capacidad de percibir cosas está muy atrofiada, ¿no? Mis sentidos, Prabhupada utiliza esta frase, nuestros sentidos están contaminados. O sea, dicho de otra manera, nuestra capacidad perceptiva, nuestra capacidad sensorial está muy oscura, muy contaminada, y no me doy cuenta que estoy en presencia de Dios. Sin embargo, desde el mismo comienzo está disponible, dice Prabhupada aquí. Seguimos leyendo. Texto 8, significado. El devoto no vive en el plano material. Él vive con Krishna. Ahora, está hablando aquí de este tipo de devotos. El devoto que fija siempre su mente en Él y su inteligencia. Siempre. Toda su mente y toda su inteligencia. Ese tipo de devotos, dice Prabhupada, no vive en el plano material. Él vive con Krishna. ¿Por qué hace falta y por qué es saludable ver estas categorías? Porque yo podría leer este significado y esta línea, la cual voy a leer de vuelta. El devoto no vive en el plano material, él vive con Krishna.
Yo podría leer esta línea y podría pensar, bueno, pero aquí estoy, ¿no? Soy un devoto, soy una devota. Y yo no me siento así que digas, qué bárbaro vivo con Krishna. Veo que tengo preocupaciones de todo tipo, tengo malos entendidos, tengo ira, tengo ansiedad. Pero ¿cómo es eso que Prabhupada está diciendo aquí que el devoto no vive en el plano material? La respuesta es, ante esa interrogante, la respuesta es que este tipo de devoto específico que Prabhupada menciona es el devoto que Krishna menciona en el texto 8, aquella persona que está siempre con su mente y con su inteligencia. Otra escena, otra opción, es que yo podría decir, bueno, yo me estoy asociando, me estoy acercando a los devotos de Krishna, y yo leí en el Bhagavad Gita 12.8 que Prabhupada dice que el devoto no vive en el plano material, él vive con Krishna. Yo podría leer eso y decir, pero yo acabo de encontrar a unos devotos de Krishna y están todo el tiempo discutiendo. Y yo los vi que estaban en una discusión el domingo que fui y son esto y tienen esto. Yo los vi que tienen ira y esto. Yo podría concluir que esta afirmación aplica a todos los devotos. Sin embargo, como digo, hay otras categorías que ahora vienen. Esta premisa de que el devoto vive con Krishna es aquel cuya mente y cuya inteligencia están fijas, cosa que no es muy fácil de lograr, cosa que lograr que la mente y la inteligencia estén completamente fijas en Dios no es algo tan fácil. Y al menos para los seres mortales, para aquellas personas ordinarias, en un sentido no peyorativo, aquellas personas normales, el proceso es que llegar a lograr que en mi cabeza esté todo el tiempo Dios, enseña esta filosofía, que si logro que un día, por ejemplo, mi inteligencia y mi mente estén full centradas en Dios, eso se debe a que Dios decidió quedarse en mi mente y en mi inteligencia todo el día. Por esa razón es difícil. Es difícil porque eh, no es un no es un esfuerzo en solitario, no es que la persona dice, bueno, ok, hoy voy a pensar en Dios todo el día y mi inteligencia va a estar en Dios todo el día. No es solo una decisión, porque son dos personas ahí, es la persona y Dios, hay dos personas. Y poder llegar a esa plataforma en donde solamente se piensa en Dios todo el día y la inteligencia está también centrada en Dios todo el día, como decimos, no es fácil porque se requiere que Dios o Krishna decida estar con la persona todo el día. Y claro que podríamos preguntar, bueno, pero Dios quiere estar con nosotros y está con nosotros, ¿no? Sí, Dios está con nosotros, sin duda. Sin embargo, aquí se está hablando de una relación personal. Yo podría decir, por ejemplo, yo podría guardar el clásico, ¿no? De que guardo en puede ser un retratito o mi billetera, una fotografía de mi madre, de mi mamá. Y yo puedo abrirla y puedo darme cuenta que sí, que mi mamá está conmigo todo el tiempo, ¿no? Y puedo ponerla en mi escritorio y sin duda es así. Pero una relación personal, que ella como persona esté todo el tiempo contigo, ya es otra cosa distinta. Que yo sienta la compañía de ella y al ver su fotografía, mis recuerdos vayan a cuando estuve con ella, si es que ella no está conmigo o si es que ella está lejos. En ese sentido estamos juntos porque ella también está pensando en mí. Pero una relación personal, cercana, se requiere eso, la compañía tal cual de la persona. Y es a eso nos estamos refiriendo aquí. A que el lograr centrar full mi inteligencia y mi mente en Dios no es algo tan simple porque se requiere que Dios decida estar todo el día en mi mente y mi inteligencia. Y para que eso ocurra, mi mente y mi inteligencia deberán estar limpias. Porque pues Dios es una cosa muy especial, ¿no? Y tendría que estar limpia mi mente, mi corazón para que Dios decida estar ahí. Él desea, ¿no? La cuestión está, como dijimos,
Entre más se limpia, y ahora vamos a leerlo, entre más se limpia mi corazón, mi mente, mi inteligencia, más puedo percibirlo como una cuestión real. Para quienes están familiarizados con las historias de Krishna, se cuenta cómo esa suprema personalidad de Dios eventualmente hace sus apariciones, lleva a cabo sus actividades en diferentes planetas. La suprema personalidad, en este caso no el Hijo de Dios o un representante de Dios, sino la suprema personalidad de Dios, la fuente de todo, desciende eventualmente y periódicamente a los planetas, según toda la filosofía Vaishnava. Y se describe como una de sus ocupaciones, mientras esa suprema personalidad de Dios actúa como si fuera un niño ordinario y normal, como un, recuerdan que decíamos, utilizando un lenguaje más cercano a nosotros y más aterrizado, como esa suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, disfruta mucho de ser tratado como un morrito, como un peladito, como un bicho, dirían en El Salvador, como un cipote, así como un niño ordinario, ¿no? Y cuando él aparece, una de sus actividades se describe que vive en la villa de Brindavan, en la aldea de Brindavan, que es una aldea, y muchas de las amigas de su mamá se dedican a la casa, ¿no? Como una aldea normal. Y muchas de las amigas de su mamá cocinan, y una de sus actividades favoritas de él es robar dulces, ¿no? de las casas de su mamá también y de las casas de sus vecinos. Porque pues al actuar como un niño y como cualquier otro niño aficionado a los dulces, también actúa de esa manera, se comporta de esa forma. Así que se describe que en la medida en la que nuestro corazón se va volviendo dulce, él también va queriendo y despertará en él el deseo de robar también ese corazón, así como es aficionado a comer dulces y a robar dulces. Si nuestro corazón se vuelve dulce, entonces también tendrá él el deseo de robar el corazón y volver y adueñarse de ese dulce, de ese corazón. Así que esa es la segunda etapa. La primera es pensar y consagrarse completamente, full con inteligencia, full con mente, completamente entregados a todas las actividades. La segunda etapa, que es casi la misma, es mente e inteligencia totalmente enfocadas en Krishna, en Dios. Totalmente se refiere a todo el tiempo, de manera natural. Seguimos con la tercera. Perdón, termino con esta sección del significado, del 8 todavía. El santo nombre del Señor y el Señor mismo no son diferentes el uno del otro. Por lo tanto, cuando un devoto canta Hare Krishna, Krishna y su potencia interna bailan en la lengua del devoto. Cuando llega el momento en el que sienta que estoy en presencia de Krishna, cuando canto en presencia de Dios, cuando canto el nombre de Dios, eso está un poco después, ¿no? No sé si ahora podemos cantar el nombre de Dios, el nombre del Señor Supremo, y tal vez no percibimos la presencia real de Él. Cuando el devoto le ofrece comida a Krishna, Krishna acepta directamente los comestibles y el devoto se, entre comillas, Krishnaiza al comer los remanentes. Aquel que no se dedica a ese servicio no puede entender cómo es que esto ocurre. Aquel que no se dedica a este servicio no puede entender cómo es que ocurre la krishnaización de la persona. Si bien ese es un proceso que se recomienda en el Gita y en otras escrituras. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que todavía no podemos enfocar la mente y la inteligencia a full? Krishna regala esta otra opción, texto 9. Mi querido Arjuna, si no puedes fijar la mente sin desviación en mí, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga y de ese modo cultivarás el deseo de venir a mí. Krishna presenta una opción más. Mi querido Arjuna, y tal vez seríamos nosotros, no sé si ustedes pueden enfocarse completamente, pero
Krishna dice, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. Y de ese modo cultiva el deseo de llegar a mí. Significado de este verso, que técnicamente una gran cantidad de las actividades de conciencia de Krishna o las actividades del movimiento de conciencia de Krishna están centradas en esta plataforma. Se nos presentan todos los principios regulativos del Bhakti Yoga para que con esos principios pueda entonces limpiarse la mente y subir al estadio anterior, que es mente e inteligencia completamente dedicados. Vamos a ver el significado. En este verso, texto 9, en este verso se señalan dos tipos diferentes de Bhakti Yoga. El primero se aplica en quien verdaderamente se ha desarrollado un apego real por Dios, la suprema personalidad de Dios, mediante el amor trascendental. No sé si estamos en esa categoría, de mi parte, aún no. Una persona en quien verdaderamente se ha desarrollado un apego real por Krishna, la suprema personalidad de Dios, mediante el amor trascendental. Y el otro Bhakti Yoga, es para aquel en quien no se ha desarrollado un apego por la suprema personalidad de Dios mediante ese amor. Para esta segunda clase de personas se han prescrito diferentes reglas y regulaciones que uno puede seguir para, al final, ser elevado a la etapa del apego por Krishna. Y esta etapa de apego por amor se le compara generalmente con la dedicación y el amor que tiene una mamá por sus hijos, ¿no? De cómo en cualquier y todas las circunstancias no hay otra cosa que esté en la cabeza y el corazón de la mamá por sus hijos que el bienestar de sus hijos, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? Y cualquier decisión importante para ella, incluso decisiones mínimas, pequeñas, irrelevantes, bueno, hay unas que sí son muy relevantes, pero casi todas sus decisiones en su día a día incluso giran alrededor de el bienestar y el cuidado de mis hijos, ¿no? Así que similarmente se describe que es etapa de amor en la cual la persona, todas sus actividades están relacionadas con el complacer a Dios. Esa es la etapa de amor trascendental por Dios. Y ese es un Bhakti Yoga, dice Prabhupada. Y si no se tiene ese Bhakti Yoga, entonces se puede cultivar el otro sistema de Bhakti Yoga. ¿En qué consiste? En diferentes reglas y regulaciones mediante las cuales uno puede ser elevado a esa etapa pura. Este significado es muy para nosotros, vean, o nos puede servir. El Bhakti Yoga es la purificación de nuestros sentidos, como decíamos hace rato. Mi capacidad sensorial está no limpia, está contaminada, está atrofiada. El Bhakti Yoga es la purificación de los sentidos. En los actuales momentos, en existencia material, los sentidos siempre están impuros, pues están dedicados a su propia complacencia. Pero por medio de la práctica del Bhakti Yoga, esos sentidos se pueden purificar. Y en el estado purificado, se ponen en contacto directo con el Señor Supremo. En esta existencia material puede que yo me dedique a prestarle algún servicio a alguien, pero de hecho yo no sirvo a mi amo con amor. Yo tan solo lo sirvo para obtener un poco de dinero, y el amo tampoco siente amor. Él recibe mi servicio y me paga, así que no se trata de amor en absoluto. Pero en la vida espiritual uno debe elevarse a la etapa pura del amor. Esa etapa del amor se puede alcanzar por medio de la práctica del servicio devocional, que se realiza con los sentidos actuales. Esa etapa del amor se puede alcanzar por medio de la práctica del servicio devocional que se realiza con los sentidos actuales. Es curioso, ¿no? Porque el amor es una cosa tan espontánea.
¿Cómo puede ser que yo practique amar? Parecería como contradictorio, ¿no? Podríamos incluso, y a veces damos ese ejemplo, de cómo incluso en el arte, si pensamos por ejemplo en un músico, y para poder crear una pieza musical, para poder eso, manifestar el arte, en este caso a través de la música, de manera real y de manera agradable, de tal forma que mi pieza artística sea grata, ¿no? Si quiero lograr una pieza musical agradable, pues tendré que pasar por el proceso de entrenamiento, de conocer y mecánicamente aprender esto es un do, re, mi, fa y todo lo demás. Si quiero realmente llegar a un momento en el que de manera espontánea y de manera fluida y de manera natural escribir composiciones musicales, pues tengo que pasar por un proceso mediante el cual me familiarice con la música, ¿no? Si bien es cierto, la música es natural, ¿no? Si bien es cierto, eso es lo que podría parecer contradictorio, que la música es natural, está en todos lados, las notas musicales, las diferentes melodías son naturales, dentro de la naturaleza. Pero para yo poder fluir esa música tengo que conocer el sistema. Incluso aquellas personas quienes de nacimiento lo conozcan, se describe en las escrituras védicas que si alguien lo conoce por nacimiento y lo fluye de manera natural, eso es porque en su vida anterior o sus vidas anteriores cultivó el sistema. No es posible por cuestión lógica y por cuestión filosófica. Nada se genera de la nada. Siempre todo tiene un antecedente. Eso lo explica la Bhagavad Gita y lo explica en la filosofía occidental también. Todo tiene antecedente. Y no es que alguien porque sí conoce la música y se le da tan natural de niño. Hay un antecedente. Y lo mismo ocurre con el amor. Curioso porque Prabhupada dice, esa etapa del amor se puede alcanzar por medio de la práctica del servicio devocional, que se realiza con los sentidos actuales. Es importante aquí reconocer y detenernos en el hecho de que el servicio devocional se lleva a cabo con los sentidos, ¿no? La importancia de, creo que aquí viene, sí, la importancia de escuchar apropiadamente, la importancia de comer el prasadam, comer esos alimentos que se ofrecieron a Dios, ocupar nuestros sentidos. Se le da mucho énfasis a ocupar nuestros sentidos en actividades espirituales. ¿Qué más podríamos decir? Cuando se participa en el templo. Oler el incienso que se ofreció a Krishna, la flor que se ofreció a Krishna. Por esa razón es lo importante de tener un altar o poder ver, acceder a que mis ojos, mi capacidad sensitiva a través de los ojos puede entrar en contacto con algo espiritual. Todos los sentidos. Y en eso consiste la práctica del servicio devocional a través de los principios regulativos. No es de refrenar todos los sentidos y solamente cantar, que el canto es necesario, pero en realidad se espera que la lengua se ocupe en cantar, en contarle a otros lo que leí, lo que escuché, lo que aprendí, lo que sé, en preguntar, los oídos en escuchar el mantra y escuchar los relatos de Krishna. Parecería, ¿cómo podríamos decirlo? Inocente. En un sentido lo son. Las actividades de solamente ver, leer, o bueno, ver incluso, ver una fotografía de Krishna, una imagen de una deidad, podría parecer irrelevante, pero es muy relevante. El de manera consciente e intencional ocupar mis sentidos, porque a través de esas actividades, cuando mis sentidos entran en contacto con ciertos elementos espirituales o relacionados con Krishna, se purifican. Y es lo que Prabhupada va a decir aquí. Ese amor de Dios el amor de Dios se encuentra ahora en un estado latente en el corazón de todos. Y ahí el amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Pero está contaminado por la asociación con lo material. Ahora, la asociación con lo material tiene que ser purificada. Y ese amor natural, latente, que se tiene por Dios, tiene que ser revivido.
En eso consiste todo el proceso, dice Prabhupada, en revivir el amor por Dios. Para eso hay ciertas reglas, ciertos procedimientos, ciertos métodos. Si yo me trabo y me quedo estancado en solamente las reglas, los métodos, los procedimientos y los rituales, y no logro pasar a la siguiente etapa, que es que todos esos rituales despierten en mí un amor por Dios, y la buena noticia aquí es que en la medida en la que se despierta el amor por Dios, se despierta también mi amor por los demás. Es así como funciona, no puede ser de otra manera. No podría decir yo que me voy sintiendo que amo más a Dios y siento la presencia de Dios, pero no quiero hablar con nadie porque me cansa la gente, me aburre y me, le huyo a la gente. Por supuesto, hay diferentes tipos de personalidades. Hay personas que son más platicadoras, más extrovertidas, por supuesto que hay eso, ¿no? Sin embargo, la purificación de mis sentidos, la purificación de mi corazón, uno de los resultados es que voy teniendo más amor por los demás, ¿no? Porque todos son parte de Dios, es como... eh, es, y lo mismo al revés, ¿no? Si yo estoy desarrollando un amor por la naturaleza, amor por los demás, eso no necesariamente es amor por Dios, que es algo bueno, por supuesto, ¿no? El amar a los demás. Pero el Bhakti lo propone como un crecimiento en ambas direcciones. Si me dedico solamente a amar la naturaleza, la vida y a los demás, eso todavía no es un amor por Dios necesariamente. Sin embargo, el amor por Dios tiene incluido el amor por la vida, por la naturaleza, por los demás, por todo tipo de seres vivos. Así que ese es el amor de Dios, dice Prabhupada. Para practicar los principios regulativos del Bhakti Yoga se deben seguir ciertos principios bajo la guía de un maestro espiritual genuino y experto. O sea, uno debe levantarse temprano por la mañana, darse un baño, entrar en el templo, ofrecer oraciones y cantar Hare Krishna. Luego, se deben recoger flores para ofrecérselas a la deidad, preparar comida para ofrecérsela a la deidad, comer prasadam, etc. Hay diversas reglas y regulaciones que uno debe seguir. Se debe oír constantemente la exposición de la Bhagavad Gita y el Bhagavatam de labios de devotos puros. Esta práctica lo ayudará a uno a elevarse al nivel del amor por Dios. Y entonces se estará seguro de su progreso hacia el reino espiritual de Dios. Esa práctica del Bhakti Yoga bajo reglas y regulaciones y con la dirección de un maestro espiritual es seguro que lo llevará a uno a la etapa de amor por Dios. Curioso que en este capítulo 12 y los textos que estamos leyendo tan importantes, Prabhupada está hablando del concepto de Dios, ¿no? Dios como utilizando ese calificativo como Dios. Si bien es cierto, en algunas ocasiones habla de el Supremo o la Suprema Personalidad o Krishna como tal. Aquí él se refiere a el amor por Dios, el amor de Dios, el reino espiritual de Dios. Para eso nos regala también nos quita esa posibilidad de que Dios sea sectario y que se esté refiriendo nada más a el Dios de los Hare Krishnas, lo cual es un tanto, pues, incompleto el concepto, absurdo, ¿no? Porque estamos hablando de Dios y Dios. Así que podríamos decir, bueno, pues, Prabhupada acaba de decir que hay que vivir en el templo, levantarse temprano y recoger flores y hacer oraciones en el templo y cocinar para la deidad. Tal vez yo no tengo las facilidades para hacer eso, posiblemente. Así que Krishna, siendo consciente de esto, da otra siguiente opción en el texto 10. Krishna dice: si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga, o sea, las regulaciones que se acaban de mencionar, como levantarse temprano por la mañana, bañarse, entrar en el templo, ofrecer oraciones, cantar Hare Krishna, recoger flores para la deidad, preparar comidas para la deidad, etc.
Krishna dice ahora, estoy en el texto tal cual, texto 10. Si no puedes practicar esas regulaciones del Bhakti Yoga, entonces solo trata de trabajar para mí. Al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Significado. Bueno, antes del significado, Krishna dice, si no puedes seguir todas esas regulaciones, todavía hay chance para ti, no te preocupes. O sea, hay chance para todos, ¿no? Porque podría parecer que solo aquellos que viven, como yo iniciaba, solo aquellos que viven en el templo pueden alcanzar. Pero Krishna lo está diciendo en el 12:10. Si no puedes hacerlo, no te preocupes, porque si tratas de trabajar para mí, llegarás a la etapa perfecta. Significado. Aquel que no es capaz de practicar los principios regulativos que ya mencionamos anteriormente del Bhakti Yoga, bajo la guía de un maestro espiritual, aún puede ser llevado a esa etapa perfecta si trabaja para el Señor Supremo. Es curioso porque Prabhupada asegura que incluso Prabhupada dice, puede ser llevado a la etapa perfecta. No es que sería como un premio de consuelo de que si tú no puedes vivir en el templo, si no puedes hacer esas mismas actividades. Krishna dice, no, puedes. Y Prabhupada dice, puedes llegar a la etapa perfecta. Y lo va a elaborar un poco más, Prabhupada. No es que hay un premio de consolación para quienes no pueden hacer las actividades del Bhakti Yoga. No, está disponible también la etapa perfecta para ellos. Vamos a ver. Aquel significado, ¿no? 12.10. Aquel que ni siquiera es capaz de practicar los principios regulativos del Bhakti Yoga bajo la guía de un maestro espiritual, aún puede ser llevado a esa etapa perfecta si trabaja para el Señor Supremo. Ahora la pregunta es cómo se hace ese trabajo, ¿no? Prabhupada lo sigue diciendo. La manera en que hay que hacer ese trabajo ya se explicó en el verso 55 del capítulo 11. Esto nos llevaría a retroceder, que es el último verso del capítulo 11, en donde Krishna dijo algo muy similar a lo que acaba de decir. Mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, viene a mí. Y Prabhupada, y esto para quienes quieran hacer el ejercicio en casa, de leer todos estos textos, si tienen tiempo y tienen el deseo. En este texto, el capítulo 11.55, que es el último texto del capítulo 11, Prabhupada dice que trae y nos regala el concepto llamado Krishna Karma. Interesante. Krishna Karma, Krishna-Karma. Y ese concepto de Krishna Karma significa acoplar todo con Krishna, ofrecer todo a Krishna. Vamos a ver la parte esencial de esto. Por ejemplo, Krishna Karma. Uno puede dedicarse a diversas actividades, pero no debe estar apegado al fruto, al resultado de su trabajo. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Generalmente hacemos algo bueno esperando la consecuencia buena. Prabhupada dice aquí que Krishna Karma es dedicarme a diversas actividades, pero no estar apegado al resultado y trabajar para Krishna. Por ejemplo, uno puede dedicarse a los negocios, pero para transformar esa actividad en algo consciente de Krishna, uno puede hacer negocios para Krishna. Si Dios es el centro del negocio, entonces Dios debe disfrutar de la ganancia del mismo. Eso es trabajar para Krishna. Todo esto es Krishna Karma. Para quienes les gustaría conocer el concepto de Krishna Karma, les recomiendo leer el 11.55, que es un texto un poco más extenso. Un significado, de hecho, un significado que tiene 1, 2, 3, 4 páginas. Pienso que les puede gustar. Volvemos al capítulo 12. La manera en que hay que hacer este trabajo consciente de Krishna ya se explicó en el verso 55 del capítulo 11. Uno debe simpatizar con la propagación del movimiento de conciencia de Krishna. Hay muchos devotos que están dedicados a la propagación del proceso de conciencia de Krishna y ellos requieren ayuda. De manera que si incluso uno no puede practicar directamente los principios regulativos del Bhakti Yoga, puede tratar de ayudar en esas labores. Todo esfuerzo requiere de tierra, capital, organización y trabajo.
Así como en los negocios se requiere de un lugar donde establecerse, de un capital, de mano de obra y de organización para expandirse, asimismo se requiere de un servicio en el servicio de Krishna. Todo eso se requiere en el servicio de Krishna. La única diferencia es que en el materialismo uno trabaja para la complacencia egoísta de los sentidos. Sin embargo, el mismo trabajo se puede llevar a cabo para la satisfacción de Dios. Y eso es actividad espiritual. Vamos a ver. Sí, tengo un par de minutos. En una ocasión, cuando apenas hoy en día hay lo que conocemos como el Krishna Balaram Mandir. Es un templo muy bonito en India. Un templo fundado por Prabhupada, construido por él. Él compró la tierra y era un terreno así seco, baldío y sin nada. Y él trajo a algunos de sus discípulos para que lo ayudaran a construirlo. Y mientras estaban construyéndolo, comprando la propiedad, haciendo tantas cosas, el devoto, el discípulo a cargo de la construcción del templo, un día vino donde Prabhupada dijo: Srila Prabhupada, ya no puedo más. No tengo tiempo para cantar mis rondas, mi japa, no tengo tiempo para hacer oraciones, no tengo tiempo para descansar bien. Y el discípulo dijo esto, dijo: Prabhupada, estoy preocupado porque veo que todo el día estoy pensando en los papeles, el terreno, la construcción, y no puedo pensar en Krishna. Dijo el discípulo: me doy cuenta que en mi día no estoy pensando en Krishna, sino que estoy pensando en ladrillos, cemento, el ingeniero, la construcción, los papeles, el abogado. Y esto no me gusta, dijo el discípulo, porque pues yo quiero pensar en Krishna todo el día, ¿no? Y Prabhupada le dijo, y al final el discípulo dijo: incluso no puedo cantar, no puedo rezar bien mi japa. Y Prabhupada dijo: ¿sabes qué? A mí también me pasa, dijo Prabhupada. A mí también me pasa en ocasiones. Dijo Prabhupada, Arjuna, cuando estaba en la batalla de Kurukshetra, no es que se sentó a pensar todo el día en Krishna, sino que tenía que pensar cuál es la siguiente estrategia. Aquí mataron a uno de mis soldados, tengo que matar a este otro guerrero, vamos en esta dirección. Y su mente estaba pensando en pelear, dijo Prabhupada. Pero eso es actividad espiritual. Tal como aquí lo está diciendo también en la Bhagavad Gita, vean. Acaba de decir que en los negocios se requiere de muchas actividades: capital, organización, tierra, esfuerzo humano. Prabhupada dice: la única diferencia es que en el materialismo uno trabaja para complacer a los sentidos egoístas. Sin embargo, el mismo trabajo se puede llevar a cabo para la satisfacción de Dios. Y eso es actividad espiritual. ¿Qué les parece? Si bien es cierto, tal vez yo no puedo estar ocupado en la adoración de la deidad, como se dijo anteriormente, en levantarme temprano, ir y rezar mi japa, mi Mahamantra a las 4 de la mañana. Tal vez yo no puedo por ciertos factores, ¿no? Pero si yo ayudo a empujar la misión de aquellos que están ocupados en eso, dice Prabhupada, eso es también actividad espiritual, no es menos. Externamente sí, pero la conciencia es lo que importa. Si uno tiene suficiente dinero, puede ayudar a la construcción de una oficina o de un templo para la propagación del proceso de conciencia de Krishna. O puede ayudar con las publicaciones. Estoy leyendo el texto nuevamente. Hay diversas clases de actividades y uno puede interesarse en ellas. Si alguien no puede sacrificar el resultado de sus actividades, esa misma persona puede, no obstante, sacrificar algún porcentaje de ello para propagar el cultivo de conciencia de Krishna. Dicho de otra manera, en mi caso yo por fortuna, tengo la oportunidad de dedicar mi tiempo completo a la misión de conciencia de Krishna y estoy acá. Y posiblemente haya personas quienes no pueden dedicar el tiempo completo, ¿no? Pero pueden dedicar, ¿cuánto? 1 hora, 2 horas, un día a la semana. Entonces voy el domingo y dedico mi tiempo, mi energía, y lo dedico para hacer un servicio en el templo. Tal vez hay una diferencia externa en los que dedican un día a la semana y los que dedicamos todos los días. Sin embargo, aquí dice Prabhupada, esa persona puede sacrificar algún porcentaje de ello. Hay personas quienes dan todo su dinero, por ejemplo, al servicio de Krishna.
Y hay personas que dicen, bueno, yo quiero ofrendar esto, esta es mi ofrenda. Un porcentaje, dice Prabhupada. El hacer esa ofrenda de porcentaje, vean lo que dice, es fantástico lo que dice Prabhupada. Ese servicio voluntario es muy importante que sea voluntario. Por la causa del proceso de conciencia de Krishna, lo ayudará a uno a elevarse a un estado superior de amor por Dios, con lo cual uno se volverá perfecto. Y por último leemos el texto 11 en los 2 minutos que me quedan. Sí. Bueno, si ustedes tienen preguntas pueden anotarlas para que no nos vayamos a extender. Yo leo esto, porque a veces tardan las preguntas en entrar. Último texto, texto 11. La última opción, imagínense si Krishna va a decir, si no puedes apoyar incluso a aquellos que están dedicados a propagar el proceso espiritual, ¿hay otra opción todavía? Increíble, ¿no? Vamos a ver cuál es. Sin embargo, dice Krishna, texto 11, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, entonces trata de actuar desapegado, renunciando de todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Prabhupada lo explica. Vean, increíble. Puede que uno sea incapaz incluso de simpatizar con las actividades de conciencia de Krishna, debido a consideraciones de orden social, familiar o religioso, o debido a algunos otros impedimentos. O sea, Prabhupada, voy a leerlo todo mejor. Si uno se apega directamente a las actividades de conciencia de Krishna, puede que haya objeciones por parte de los familiares, o puede que se presenten muchas dificultades. A esa persona que tiene ese problema se le aconseja que sacrifique por alguna buena causa el resultado que haya acumulado de sus actividades. O sea, Prabhupada está diciendo que si yo, no puedo porque vivo lejos, o porque mi familia no me lo permite, o por diferentes razones, no puedo apoyar de ninguna manera las actividades de conciencia de Krishna, Prabhupada sigue, y Krishna sigue abriendo las opciones, y Prabhupada dice, a esa persona se le recomienda y se le aconseja que sacrifique por alguna buena causa lo que ha ganado. Técnicamente y de manera más práctica en esta sociedad que vivimos, donde hay mucho dinero de por medio, el capitalismo. Ok, yo no puedo participar porque tal vez no me siento tan cómodo incluso con la conciencia de Krishna, o porque los con quienes convivo no les gusta, o yo mismo no me siento tan inspirado. Se le aconseja, dice Prabhupada, que una parte, un porcentaje de sus cosas ganadas, las dé a una buena causa. Fantástico, ¿no? Porque incluso en ocasiones podría parecer que si alguien da su dinero a un hospital, como aquí lo va a decir Prabhupada, podría parecer que eso es materialista, eso es ordinario. Pero Prabhupada aquí está diciendo, se aconseja, de hecho. Si incluso uno ni siquiera siente inspirado por el proceso de conciencia de Krishna. Vemos en estos textos cómo no se trata de volverse un Hare Krishna y los que no se vuelvan Hare Krishna están perdidos en el infierno. Al contrario, se está presentando un sistema científico mediante el cual cualquier persona, de donde sea que se encuentre, puede dar el primer paso e ir acercándose más al amor por Dios, ¿no? A esa persona que tiene ese problema, que no puede simpatizar con la conciencia de Krishna, se le aconseja que sacrifique por alguna buena causa el resultado de sus actividades. Esos procedimientos se describen en las reglas védicas. De ese modo uno puede elevarse gradualmente hasta el estado del conocimiento. También se observa que cuando alguien que ni siquiera está interesado en las actividades de conciencia de Krishna, incluso el Gita mismo está planteando una opción para aquellas personas quienes no están interesadas en servir a Dios incluso. Fantástico, ¿no? El Bhagavad Gita está planteando una opción para personas quienes no se sientan cómodas, quienes no se sientan inspiradas con el movimiento Hare Krishna. También aquí hay una información de cómo poder mejorar mi relación con Dios.
También se observa cuando alguien que ni siquiera está interesado en las actividades de conciencia de Krishna le da caridad a algún hospital o a alguna otra institución social. Esa persona renuncia a los resultados de sus actividades arduamente ganados. Eso también se recomienda aquí, ya que, por la práctica de renunciar a los frutos de las actividades, la mente de uno se purifica de un modo gradual. Y en esa etapa purificada de la mente, uno se vuelve capaz de entender el proceso de conciencia de Krishna. Voy a leer, para finalizar, esta última afirmación de Prabhupada. Cuando alguien que no está interesado en las actividades de conciencia de Krishna le da caridad a algún hospital o a alguna otra institución social, esa persona está renunciando a sus actividades arduamente ganadas, a los resultados de sus actividades. Eso también se recomienda aquí, dice Prabhupada, ya que por hacer eso, la mente se purifica. Posiblemente quienes estén interesados quieran hacer nuevamente esta lectura y este estudio en casa, textos del capítulo 12, del 6 al 11, y si quieren estudiar todo el capítulo, nos daremos cuenta cómo el servicio devocional está para despertar nuestro amor por Dios. Y no importa en cuál etapa nos encontremos, ahora queda en nuestras manos determinar en cuál es mi situación, en cuál de todas ellas quepo, si posiblemente puedo dedicarme al cultivo de actividades del Bhakti Yoga de una vez, bajo la guía de un maestro. Si aún no estoy como del todo convencido de llevar a cabo todas las actividades del Bhakti, ok, puedo ayudar a aquellas personas quienes están propagando este conocimiento. Y si no me inspira tampoco dar dinero o dar tiempo a esas personas, ok, puedo ayudar a alguna buena causa en ambas, en todas las opciones. Si yo estoy buscando a Dios, estoy buscando respuestas y una compañía de Dios, eso vendrá. Y recordando el hecho de que Krishna siempre y Dios siempre está deseoso de tener un contacto más real y personal con nosotros, está abierto para todas las personas, ¿no? Así que nosotros vamos a parar aquí. El jueves que viene, estamos en martes, ¿no? Sí. El jueves que viene trataremos de abordar nuevamente el tema y esperamos que ustedes puedan hacer un análisis y una introspección de en cuál de todos ellos me encuentro, y el jueves hablaremos de, a partir de cualquier etapa, cómo puedo ir mejorando de ahí para arriba. Así que veo que no hay preguntas, unos comentarios de Madre Amrita Ganga, como un muñequito diciendo, Dios mío. Ok, así que saludos a todos, muchas gracias por su siempre buena compañía. Vamos a parar aquí y nos vemos mañana. Mañana el Bhagavatam, 8:15 de la mañana. Así que saludos a todos. Hare Krishna.